Lo que está destruyendo tus encías silenciosamente puede estar viviendo en tu cocina ahora mismo, y también el remedio. Hay una especia que los dentistas han usado durante siglos antes de que existieran los anestésicos modernos. Una especia que los cirujanos medievales aplicaban directamente sobre las heridas bucales para que sus pacientes dejaran de gritar de dolor. Y que hoy, con todo lo que sabemos de ciencia, resulta que funciona de verdad, no por magia, sino por química pura. Hablo del clavo de olor. Y lo que hace dentro de tu boca cuando lo consumes 2 veces al día durante una semana va mucho más allá de dejarte el aliento fresco. Vamos a ver exactamente qué le pasa a tus dientes, tus encías y la bacteria que vive entre ellos cuando introduces el clavo en tu rutina. Y también vamos a hablar del error que comete casi todo el mundo, que convierte esta especia poderosa en un adorno de cocina completamente inútil. Quédate hasta el final porque lo que viene al final cambia por completo cómo vas a ver este pequeño capullo marrón que probablemente tienes olvidado en el fondo de tu despensa. Vamos a empezar desde el principio. Desde el momento en que pones un clavo en tu boca. Lo primero que pasa, en segundos, es que tu saliva empieza a liberar eugenol. Ese es el compuesto estrella del clavo. El que lo hace todo. Y cuando el eugenol entra en contacto con tus encías, ocurre algo que incluso puedes sentir físicamente, una ligera sensación de entumecimiento. Como si alguien hubiera apagado un interruptor de dolor en esa zona. Eso no es coincidencia. El eugenol actúa directamente sobre los receptores nerviosos de tus tejidos bucales. Bloquea las señales de dolor antes de que lleguen a tu cerebro. Es por eso que los dentistas durante décadas, incluso hoy en algunos tratamientos, usan eugenol como base de anestésicos locales. Está en el cemento dental, en algunos selladores de conducto, en pastas temporales para calmar muelas. No es folclore, es farmacología aplicada. Pero aquí viene lo interesante. Ese efecto analgésico inmediato es solo la puerta de entrada. Lo que pasa en los días siguientes, cuando el clavo empieza a acumularse en tus tejidos de forma regular, es cuando la historia se pone buena. Tu boca es un ecosistema. Un ecosistema con más de 700 especies distintas de bacterias viviendo en ella en este momento. Algunas son inofensivas. Otras son útiles. Y algunas, si dejas que tomen el control, son las responsables directas de que tus encías sangren, que tu aliento sea insoportable y que eventualmente tus dientes empiecen a moverse. La bacteria más problemática tiene nombre, Streptococcus mutans. Es la principal responsable de la caries. Se alimenta de los azúcares que comes, produce ácido como subproducto, y ese ácido es literalmente lo que disuelve el esmalte de tus dientes. Como si alguien vertiera vinagre sobre tus muelas cada vez que comes un trozo de pan. Y aquí es donde el clavo entra en acción de una forma que pocas cosas naturales consiguen. El eugenol es antimicrobiano. Esto significa que tiene la capacidad de romper las membranas celulares de las bacterias dañinas. Básicamente, hace un agujero en su pared protectora y las destruye por dentro. Y lo hace de forma bastante selectiva, actúa con mucha fuerza sobre los patógenos como el Streptococcus mutans, sin arrasar con todo el ecosistema bueno de tu boca. Un estudio publicado en el Journal of Dentistry comparó la eficacia del eugenol frente a bacterias orales patógenas con la de algunos antisépticos comerciales. Los resultados mostraron que el eugenol tenía un efecto inhibidor significativo sobre las principales bacterias causantes de caries y enfermedad periodontal. Sin fluoruros, sin clorhexidina, sin alcohol que seque tus tejidos. Eso significa que 2 clavos al día, masticados despacio durante 10 minutos, pueden estar haciendo algo muy similar a lo que hace tu enjuague bucal de farmacia. Pero desde adentro, de forma más profunda, y con un efecto que dura más tiempo. Ahora hablemos de las encías, porque aquí es donde el clavo tiene uno de sus mayores impactos y donde más personas tienen problemas sin saberlo. La enfermedad periodontal, lo que el común de la gente llama problemas de encías, afecta a más del 50% de los adultos mayores de 30 años. Y la mayoría no sabe que la tiene porque durante mucho tiempo no duele. Las encías simplemente retroceden un poco. Sangran cuando te cepillas y piensas que es normal. Y para cuando empiezan a doler de verdad, el daño ya está hecho. La enfermedad empieza con inflamación. Las bacterias se acumulan en el borde de la encía, el sistema inmune responde con inflamación, y esa inflamación, si no se detiene, va destruyendo el hueso que sostiene tus dientes. Es un proceso lento, silencioso y devastador. El eugenol del clavo actúa sobre esa inflamación de una forma muy concreta. Bloquea una molécula llamada COX-2, que es básicamente el botón de encendido de la inflamación en tus tejidos. Algunos antiinflamatorios de farmacia,
como el ibuprofeno, también actúan sobre esa misma vía. No es una coincidencia que la odontología lleve siglos usando clavo para tratar el dolor e inflamación de las encías. Cuando consumes clavo de forma regular, el eugenol se absorbe a través de los tejidos de tu boca, llega al fluido que baña tu encía y empieza a reducir esa señal inflamatoria. En personas con gingivitis leve o moderada, el efecto puede notarse en 2 o 3 semanas. Las encías sangran menos. Se ven más rosadas, más tensas. El proceso de retroceso se frena. No es una cura para la periodontitis avanzada, eso requiere tratamiento profesional, seamos honestos. Pero como herramienta preventiva y de soporte, el clavo tiene un peso real. Bien, ahora viene el problema. El error que lo arruina todo. La mayoría de personas que deciden probar el clavo lo compran molido. Ese polvillo fino que viene en un frasco de vidrio en el supermercado, que lleva en la estantería probablemente desde el año pasado. Lo abren, lo usan una vez, y lo devuelven al cajón. Y lo que acaban de usar es prácticamente inútil. El eugenol es volátil. Eso significa que se evapora. Cuando el clavo está entero, esa estructura dura protege el eugenol como una cápsula. Mientras no lo rompas, está intacto, estable, esperando. Pero en el momento en que mueles el clavo, el eugenol empieza a escaparse. Cada vez que abres el frasco, más se va. La luz lo degrada. La humedad lo oxida. Después de unas semanas, ese polvo ha perdido hasta el 80% de su potencia activa. Tienes básicamente polvo de especias sin propiedades medicinales reales. Entonces, la regla de oro es esta: compra clavos enteros. Los guardas en un frasco hermético, lejos de la luz y la humedad. Y los mueles o los machacas justo en el momento en que los vas a usar. Ese detalle cambia todo. Para la salud bucal en concreto, la forma más eficaz de consumirlos es masticarlos directamente. Tomas 1 o 2 clavos enteros, los pones en la boca y los masticas despacio durante 10 minutos. No deprisa, despacio. Como si estuvieras saboreando cada parte. Nota su sabor intenso, un poco picante, cálido. Y cuando se ablanden del todo, los tragas. Ese proceso libera el eugenol directamente en tu saliva, en contacto directo con tus encías, tus dientes y tu lengua. La absorción es inmediata. El efecto, también. Si el sabor te resulta muy fuerte, puedes hacer una infusión. Machacas 3 clavos, los pones en agua caliente, no hirviendo, a unos 80 grados. Si el agua hierve destruyes parte del eugenol. La dejas reposar 10 minutos. Y la bebes despacio, dejando que pase por toda tu boca antes de tragarla. Esa infusión no es solo una bebida. Puede convertirse en tu enjuague bucal natural. Literalmente, puedes hacer gárgaras con ella durante 20 o 30 segundos antes de tragarla. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque cuando el líquido entra en contacto directo con tus encías, tu lengua y tus mejillas, el eugenol, el compuesto activo del clavo, actúa exactamente donde lo necesitas. No pasa por el estómago primero. No se diluye. No se pierde. Ataca directamente el problema en su origen, tu boca. Ahora hablemos del aliento. Porque seamos honestos. Es lo primero que la gente nota. Y lo que más afecta a tu seguridad. El mal aliento, o halitosis, no viene solo de lo que comes. En la mayoría de los casos viene de algo que está viviendo ahora mismo en tu boca. Bacterias. Concretamente, bacterias anaeróbicas. Son bacterias que odian el oxígeno y se esconden en el fondo de tu lengua. Las bolsas entre dientes y encías. Las zonas donde el cepillo casi no llega. Ahí se alimentan de restos de comida y células muertas. Y como resultado, producen compuestos sulfurados volátiles. Traducción simple. Gases que huelen a huevo podrido. A basura. A alcantarilla. Literalmente. Eso es lo que sale de tu boca cuando hablas. Aquí entra el clavo. El eugenol es antibacteriano. No disfraza el olor. No lo tapa con menta. Lo elimina desde la raíz. Reduce la población de esas bacterias. Menos bacterias igual a menos gases igual a mejor aliento. Pero eso no es todo. El clavo también hace algo clave. Estimula la producción de saliva. Y la saliva es el verdadero enjuague natural de tu cuerpo. La saliva limpia restos de comida. Neutraliza ácidos. Arrastra bacterias. Protege el esmalte. Cuando tienes la boca seca, las bacterias se multiplican. Cuando tienes buena salivación, las bacterias lo tienen mucho más difícil. Ataque doble.
Si masticas un clavo después de comer, ocurre esto. Primero, el eugenol mata bacterias directamente. Segundo, la salivación aumenta y limpia lo que queda. Es un doble golpe, químico y mecánico. Por eso supera fácilmente a un chicle de menta, que solo enmascara el problema durante 10 minutos. Pero ojo, no todo es más es mejor. Antes de empezar a masticar clavos como si fueran pipas, hay algo importante. El eugenol es natural. Pero es potente. Y eso implica respeto. Si tienes llagas, úlceras, encías muy sensibles, irritación frecuente, empieza despacio. Un clavo. No 3. Observa cómo responde tu boca. Un leve picor es normal. Ardor fuerte, no. Si notas molestia intensa, cambia a infusión, que es mucho más suave. Cuidado con el aceite esencial. Esto es muy importante. El aceite esencial de clavo concentrado no es lo mismo. Eso es una versión ultra concentrada. En dentistas tradicionales se usa, a veces, para aliviar dolor puntual en una muela. Pero siempre en microdosis. Tragarlo es tóxico. No se bebe. No se mezcla con agua. No se toma por moda. Masticar clavos enteros es seguro. Beber aceite esencial, no. Si tomas anticoagulantes. Otro punto clave. El eugenol tiene efecto anticoagulante leve. Si tomas medicación para la sangre, consulta antes con tu médico. No significa que sea peligroso. Significa que hay que ser responsable. Dosis segura. Para la mayoría de personas. 1 o 2 clavos al día. Enteros. Naturales. Sin freírlos. Sin tostarlos. Sin quemarlos. Masticados despacio o en infusión. Eso es suficiente para obtener beneficios reales. ¿Qué pasa en tu boca durante una semana? Vamos a visualizarlo. Día 1. Sientes un ligero efecto anestésico en encías. Menos sensibilidad. Día 3. Las bacterias empiezan a reducirse. El aliento cambia. Día 5. Menos inflamación. Encías más tranquilas. Día 7. Si tenías gingivitis leve. Menos sangrado. Menos irritación. Más frescor natural. No de perfume. De limpieza real. A largo plazo. Si lo mantienes semanas, el efecto antiinflamatorio se acumula. Tus tejidos cambian. Tu boca entra en modo reparación. No es magia. Es bioquímica. El eugenol actúa sobre las mismas vías que algunos productos dentales profesionales, pero sin alcohol agresivo. Antisépticos extremos. Desequilibrio de la flora. No mata todo indiscriminadamente. Solo lo que sobra. El protocolo. Muy simple. 2 clavos al día. Frescos. Sin calor excesivo. Masticados despacio o en infusión. Después de comer. Nada más. Sin gastar dinero. Sin marketing. Sin promesas falsas. Durante años buscaste soluciones en botellas caras. Enjuagues. Sprays. Pastillas. Y la respuesta. Estaba en tu cocina. Todo el tiempo. Solo necesitabas saber cómo utilizarla para obtener beneficios. Si quieres más consejos dentales reales, no olvides suscribirte para más contenido. Nos vemos en el siguiente video.